Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿O hay preguntas, comentarios? Nada, todo está bien. Y todo bien. ¿Todo bien? Así con mucho sueño. Hay un taladro, a alguien le están perforando el cerebro, ¿no? No, Mm, yo creo que sí, por ahí. Con razón hay fuga de neuronas, ¿no? no. Bueno, entonces vamos a continuar. Muy, está bien. Bueno, a ver, entonces, déjenme seguir admitiendo. Mm, bueno, ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Yes. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a vamos a continuar. Sí, entonces estábamos viendo la invasión de la membrana basal y ya habíamos dicho, admitir a más. Bueno, aquí el problema es que se me pierde, como no hay, no se ve el. Déjenme admitirlos, porque si no, nos vamos a tardar más. Bueno, ya, el que entró, entró. Bueno, entonces, la invasión de la membrana basal ya habíamos visto que se va separando, ¿no? Va perdiendo la adhesión y se va volviendo un proceso que va empezando a escapar de del perímetro inicial del tumor, ¿no? Entonces empiezan a migrar las células y ahí en el esquemita, ¿no? Lo que estamos viendo es como una vez rota la membrana basal, las células ya libres empiezan a tomar formas como tipo macrófago, o sea, ameboideas, que eso se le llama transición mesenquimal, es decir, pasan de ser una célula epitelial, en este caso, a ser una célula mesenquimal. Las células mesenquimales, pues son células tipo macrófagos, fibroblastos, que tienen motilidad y que empiezan a moverse a través de los tejidos, ¿no? Entonces empiezan a generar sus propios factores de motilidad y las enzimas que les permiten irse abriendo paso a través de la colágena, ¿no? Y de la matriz extracelular. Entonces, ¿Cómo este se llama eso? Que pueden cambiar de forma. así es, ¿Pero justo cómo? esto. ¿Por qué sucede esto? No, ¿cómo se llama? Esto es precisamente lo que estamos, esta diapositiva que dice transición epitelial mesenquimal. Ah, Entonces gracias. pasan de una morfología a otra y obviamente no es solo la morfología, sino las funciones, ¿no? Que van adquiriendo. Entonces, esta transición es la que marca cuando un tumor empieza a ser maligno, cuando empieza a pasar de una transición de una morfología celular a otra, sobre todo los tumores que son de origen epitelial, porque como las células son fijas, pierden la morfología y adquieren el movimiento celular, ¿no? Si son de otro tipo de tejidos, lo que hacen es que empiezan a perder empiezan a volverse indiferenciadas, entonces empiezan a cambiar también la morfología, pero ellas ya naturalmente son móviles, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la transición epitelial mesenquimal? Bueno, primero se sueltan, como lo vimos, o sea, pierden las estructuras que las adhieren, ¿no? Las adhesinas. Después empiezan a expresar muchas proteasas, empiezan a tener movilidad y
aumenta una proteína que se llama vimentina. La vimentina es una proteína estructural del citoesqueleto que lo que permite es que la célula precisamente empiece a moverse. Entonces, por ejemplo, cuando se están clasificando unas biopsias para ver qué tipo de tumores son y en qué estado están, una de las formas de hacerlo es utilizando un anticuerpo contra la vimentina. Entonces, si la vimentina empieza a aumentar su expresión, significa que las células están ya en una transición mesenquimal. Entonces, pues ese es un problema bastante severo, ¿no? Significa que ya ahí estamos en grave peligro. Bueno, los tumores, ¿qué mecanismos adquieren para evadir la respuesta? Bueno, arriba estamos viendo que la inmunidad antitumoral, la cual hasta hace unos 10 años se negaba que existiera como tal, porque decían que cómo se podía montar una respuesta contra un tejido que es propio, ¿no? O sea, una respuesta efectiva. Entonces, la inmunidad antitumoral normal en un individuo normal es que como las células tumorales o con cambios iniciales presentan antígenos diferentes, son reconocidos en el MHC clase 1, son reconocidos como extraños y entonces lo que va a suceder es que van a ser destruidas, ¿no? Por las células citotóxicas o por las células NK. Entonces, ¿cómo evaden los tumores la respuesta? Bueno, tienen muchos mecanismos. El primero que hacen es, pues, no presentar antígeno. Si es con el que te están reconociendo, pues no presentas antígeno en el MHC clase 1. Entonces, como no presentas antígeno, son células que empiezan a escapar al reconocimiento inmune, ¿no? Que serían las fases en la en la inmunoedición, cuando empieza ya el escape, es porque las células empiezan a volverse invisibles. La otra es que son más extremas todavía. Ya ni siquiera presentan, las mutaciones los llevan a que ya ni siquiera presenten los mecanismos para el procesamiento del antígeno ni su presentación. Entonces, ya ni siquiera tienen MHC clase 1 ni clase ni moléculas que induzcan la apoptosis ni nada, ¿no? Entonces, no hay forma de que el sistema inmunológico los pueda reconocer. Y la otra opción que tienen es secretarles citocinas antiinflamatorias, que son inmunosupresoras. Y esto incluso hace que una célula CD4 normal, una efectora, por ejemplo una TH1, se pueda ser susceptible de volverse una célula T reguladora por el hecho de estar en contacto con citocinas como el TGF-beta, ¿no? Entonces, si una célula tumoral les empieza a secretar TGF-beta, interleucina 10, es muy probable que esa célula se transforme en una célula T reguladora, ¿no? En lugar de ser una célula normal, por decirlo así, una efectora. Entonces, aquí vamos a tener una comparación entre las células que forman un tumor benigno, ¿no? A la izquierda están viendo un tumor benigno. ¿Y cuáles son sus características? Principalmente es que tienen una estructura homogénea entre donde está el crecimiento celular, ¿no? La segunda es que están delimitados, tienen una cápsula. Entonces, por eso cuando un tumor está delimitado, bien delimitado, hasta ese momento se considera benigno, ¿no? Y entonces el crecimiento, lo único que va a suceder es que va creciendo como si fuera una cápsula que va aumentando su tamaño, pero no la rompe ni empieza a invadir tejidos cercanos. Y otra característica, pues, es que está poco vascularizado. Entonces, eso también inhibe un poco el crecimiento de las células, ¿no? En una célula, en un tumor maligno, o cuando ya adquiere características malignas, lo que vemos es que
hay crecimiento invasivo y por lo tanto se empiezan a perder los bordes. Eso se le llama un crecimiento irregular. Empiezan a perder los bordes del tumor, ¿no? Ya se empiezan a ser difusos y empieza a haber infiltración en los vasos linfáticos y empieza a existir invasión en los vasos sanguíneos. Entonces se forman neovascularizaciones. Cuando hablamos de neovascularización no es solo vasos sanguíneos, también son vasos linfáticos y empieza a haber una mayor cantidad de flujo sanguíneo. Esto va a llevar a varios factores que se van a ver en la biopsia de un tumor. Uno va a ser que la superficie del tejido, o sea, lo que es el estroma del tumor, sea heterogéneo. Ya va a empezar a haber morfologías celulares distintas. Otro punto importante es que el centro del tumor, por lo general, va a presentar necrosis. ¿Por qué va a presentar necrosis? Porque esa necrosis precisamente indica la muerte de todas las células, tanto por errores de ellas mismas, es decir, cuando se están multiplicando, también adquieren mutaciones que no son compatibles con la vida celular. Y entonces, lo que va a suceder es que esas células tumorales van a empezar a morir. La otra, por causa por la que hay necrosis, es porque el sistema inmune lo que está haciendo es destruir a las células. Entonces ahí está sucediendo un proceso de inmunoedición. Entonces todo lo que ven en el centro de necrosis son las células tumorales muertas, tanto por mutaciones no compatibles con la vida celular, como por efecto del sistema inmunológico, ¿no? Y obviamente va a haber hemorragias por la tremenda vascularización y puede haber, en este caso, que son tumores externos, ulceración de la piel. ¿Por qué va a haber ulceración? Pues porque ya vimos que tienen motilidad y empiezan a destruir todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Entonces, físicamente, ¿cómo lo vemos? Bueno, aquí pueden ver un tumor benigno en piel, ¿no? Y un tumor maligno. Entonces, ¿cuál es la diferencia morfológica que podemos ver? Pues, si se fijan, los tumores malignos es difícil ver los límites o se ven límites que se están perdiendo, como en el caso de los extremos de la imagen del tumor maligno. Todavía alcanzamos a ver la morfología inicial, pero ya empezamos a ver cómo empieza a extenderse los bordes y a perderse, ¿no? Poco a poco. No se diga el que es la segunda imagen, ¿no? Que es un melanoma maligno. Y ahí lo que vemos es que ya se perdieron, los bordes son completamente irregulares. Si ustedes tratan de palparlo bien, no van a poder superficialmente porque no lo pueden delimitar. En cambio, arriba podemos ver las neoplasias benignas, cómo están fácilmente delimitadas, ¿no? Entonces, cuando ustedes palpen un tumor o estén revisando un tumor en piel, por ejemplo, o en tejido subcutáneo, o incluso en glándula mamaria, deben de palpar los bordes. Si logran palpar bien los bordes y delimitarlo, incluso calcular más o menos el tamaño, con el puro tacto, quiere decir que la mayor posibilidad es que ese tumor sea benigno, ¿no? Si alguien ha palpado o ha visto un tumor de glándula mamaria en las perras, va a ver que cuando lo palpan parece que están palpando pues una bolsa de grava, ¿no? O sea, es todo irregular. Aunque lo puedan delimitar, es todo irregular, todo el tejido glandular, porque es un tumor maligno que no tiene cápsula ni tiene nada que lo contenga, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos tumores ven en este perro? ¿Dos? Ah, no, tres. 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 Con el ojo tres, ¿no? Y se fijan, hay tres, ¿no? Está el más grande, el que llama la atención en el belfo superior. Luego está uno más hacia caudal, ¿no? En la trompa está uno y luego uno cercano al ojo. ¿Sí? Este tumor, por las características que tiene, si se fijan, está ulcerado, está muy hiperémico. Ya nada más con verlo así sabemos que es un tumor maligno. ¿Qué tipo de tumor? Estos tumores son muy característicos esta morfología de tumor es muy característica de un mastocitoma, ¿no?
Entonces, los mastocitomas pues son tumores de células cebadas, los cuales cuando se hace esta es una histopatología con hematoxilina eosina, pero lo que se prefiere hacer es una tinción que no sé si alguien se acuerde que les dije que había un colorante específico para los mastocitos, una tinción. Que se acuerde, le pongo un punto más en su calificación final. ¿Nadie? Bueno, entonces yo se lo voy a decir, es el azul de toluidina. Ah, sí, dijo que siempre preguntaba eso y nadie se lo sabía. Así es, sí, lo he preguntado a veces en los exámenes y nadie se lo sabe, ¿no? También en histología luego se los preguntaba y tampoco. Bueno, el chiste es que con azul de toluidina, ustedes piden la tinción de azul de toluidina o les sugiere el patólogo, la tiñen y entonces ahí sí se va a ver muy bien, todas las células positivas se van a ver moraditas, azules, y ahí se van a dar cuenta pues, que es un mastocitoma. Y lo más importante de este tipo de células y de tumores, bueno, en todos los tipos, es como habíamos visto, es la diferenciación. Es decir, si la célula se parece mucho a su célula original, la malignidad no es baja, entonces quiere decir que el pronóstico es bueno. Pero si la morfología de la célula o sus componentes empiezan a ser diferentes al tejido de origen, entonces el pronóstico es malo y entre más diferenciada esté, más bien indiferenciada, quiere decir que ya no se le vea ni qué es, pues es peor, ¿no? Entonces los tumores, los mastocitomas, los peores mastocitomas son aquellos que cuando hacen la tinción ya no tienen gránulos. Cuando ya no tienen gránulos y ya no hay signos, por ejemplo, a estos perros también se les ulcera, no nada más por el efecto del tumor, sino porque les da mucha comezón. Entonces acuérdense que el mastocitoma, pues son mastocitos que son los que inducen mucha comezón cuando liberan sus gránulos. Si ya no le da comezón, está muy ulcerado y muy grande y aparte la tinción es sin gránulos, ese mastocitoma es muy agresivo y el paciente no va a durar mucho, ¿no? Y si se lo quitan, de todas maneras va a volver a aparecer. Bueno, vamos a continuar ahora con la siguiente, ¿no? Ok. Entonces, vamos a compartir la siguiente. Déjenme ver si hay alguien más esperando. No, ya todos se rindieron los que estaban esperando. Bueno. Entonces, la metástasis, vamos a ver, hasta ahorita vimos ya todos los pasos del cáncer, cómo se desarrolla y cómo lo hace in situ, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver lo que es la metástasis. Entonces, si ven la tomografía de la izquierda, ¿qué diferencia ven entre las dos? ¿Cuál será antes y cuál? ¿Son lo mismo? No, Pues el tamaño del cuerpo que señala está más grande en el de la izquierda, ¿no? Creo. Okay. Está más grande el de la izquierda. la Ajá. sombra negra alrededor de él. Ajá. Así es. Y bueno, aquí esta tomografía es una prueba primera, pues el de la izquierda muestra claramente metástasis, ¿no? O sea, muestra la flecha, está mostrando el tumor sólido que está ahí, alojado en el sistema nervioso, en este caso en el encéfalo. Y todo lo que se ve oscuro es todo el edema inflamatorio que está provocando, ¿no? Entonces ya se imaginarán los signos clínicos de este paciente. Y la imagen de la derecha es el mismo paciente después del tratamiento, o más bien con tratamiento de inmunoterapia. Entonces, como O sea, sí pueden le ver, disminuyó el tema, pero no se le quitó el tumor. no, aquí lo que está sucediendo es que el tumor es más pequeño, el tumor está siendo más consolidado, es decir, está disminuyendo su masa y al mismo tiempo está teniendo menos vascularización, por eso se ve un poco más homogéneo y más opaco. Y lo más importante es que no hay edema. Eso significa que el proceso inflamatorio que genera el tumor para nutrirse y crecer está siendo eliminado. Por lo tanto, ese tumor está en regresión, pero lo más importante es que este tumor no es el tumor primario. El tumor primario ya había sido eliminado y esta es una metástasis. Con quimio y radio jamás hubieran podido
eliminar este tumor ya en fase de metástasis. Entonces, con inmunoterapia se han logrado casos de este tipo, ¿no? Por supuesto, el éxito todavía no es muy alto y es muy cara, pero esto muestra cómo el sistema inmunológico efectivamente, si se le permite trabajar, es decir, eliminar los obstáculos que le pone el tumor, puede llegar a este tipo de remisiones, ¿no? Lo cual pues son impresionantes, ¿sí? Aquí pueden ver una metástasis en intestino, ¿no? En sistema digestivo. Y entonces, imagínense si quisieran quitar esos tumores, ¿no? Está invadido totalmente. O sea, es imposible literalmente quitarlos porque si se fijan, las flechas blancas y negras lo que están señalando son metástasis por todos lados, ¿no? Hay microtumores por todos lados y esos tumores, esa apariencia, la que se ve marcada en C, si se fijan comparada con los tumores más pequeños, está tremendamente vascularizada. Quiere decir que esos tumores son los primeros que llegaron al sitio y empezaron a crecer, ¿no? Entonces ya están muy desarrollados, muy vascularizados. Aparentemente dirían, no, pues, pero están encapsulados. Pues no, porque están creciendo. Lo que los contiene es su propia matriz extracelular para que no se desparramen, ¿no? Entonces, pues este tipo de cánceres son ya con el proceso de metástasis, por eso comprendemos por qué la vida ya está sentenciada, ¿no? Con la muerte. Lo más interesante y lo más difícil que se ha hecho es identificar cómo un tumor puede sobrevivir. Nosotros a veces pensamos que una célula que entra en la sangre, que todas las células sobreviven al estar dentro de la sangre, pero esto es falso. Si ustedes agarran una célula tumoral solita y la inyectan en el torrente sanguíneo, es destruida. De hecho, desde el momento en que un tumor se vasculariza, empieza a ver y que hay movilización de las células tumorales, cada vez que entran al torrente circulatorio empiezan a migrar, o sea, se dejan llevar por la corriente circulatoria y lo que va a suceder es que la mayoría son destruidas porque no soportan el ambiente de la sangre. Entonces no están acostumbradas ni al pH de la sangre, ni a la velocidad a la que se mueve la sangre, y son sensibles a todas las proteasas que están ahí en sangre. Entonces, y no pueden intercambiar nutrientes. Entonces, las células tumorales por lo general mueren en el torrente circulatorio. Un paciente con un tumor primario que ya está teniendo un crecimiento muy grande, se pueden detectar las células circulantes tumorales, y esas células tumorales circulantes son millones de células por día. Entonces, en un día pueden tener hasta 1 millón de células circulando en el organismo, pero no todas esas células logran escapar del efecto citotóxico, por decirlo de alguna manera, de la sangre, ¿no? Entonces, las metástasis tienen varias fases. La primera fase es la colonización, ¿no? Local. Entonces, ya una vez que colonizaron, logran acercarse a los vasos sanguíneos porque ya tienen motilidad, y entonces empieza una segunda fase que se le conoce como intravasación. Quiere decir que se meten entre las células endoteliales de los vasos sanguíneos y entran en el torrente circulatorio. A eso se le conoce como intravasación. Estas células no van a ir solas. A veces van en grupos, o sea, se agarran todas, se empiezan a adherir al endotelio, empiezan a entrar más células al vaso sanguíneo, entre todas ellas empiezan a unirse, ¿sí? Empiezan a formar uniones como si estuvieran formando otro tejido en el vaso sanguíneo, y después empiezan a ser rodeadas por plaquetas y fibrina, como si fuera un coágulo, y entonces se separan y van como si fueran un microtrombo. O sea, ese microtrombo son células tumorales unidas entre sí y envueltas en plaquetas y fibrina. De esta manera, las plaquetas y la fibrina las protegen de todo el ambiente hostil de la sangre, ¿no? Entonces, a todo esto se le conoce como cascada de la invasión y metástasis, ¿no? Entonces, estos eventos, ¿no? Como les decía, es la invasión, la intravasación y la sobrevivencia en la circulación.
El tercero, pues debe ser detenerse en el sitio correcto. Entonces, el sitio correcto, ¿cuál es? Pues aquel órgano que respondió a unos estímulos que van a dar los tumores, ¿sí? Ahorita vamos a ver ese punto. Entonces, ya que se logran agarrar en la zona donde es el tejido, vamos a suponer que fue un cáncer de glándula mamaria, y las células se empiezan a detener en la vasculatura del pulmón. Y entonces ya una vez que se empiezan a adherir todas ahí, se salen, que es la extravasación, y se empiezan a establecer como una colonia pequeña que se le conoce como micrometástasis. Y entonces empiezan a tratar de permanecer en el tejido nuevo, y ahí inician varios procesos. El primero que usan es estar en un estado más o menos que se le llama dormido, donde las células están un poco inactivas precisamente para no atraer la atención del sistema inmunológico, ¿no? Mientras remodelan o terminan más bien de remodelar el tejido a donde llegaron, ¿no? Entonces, estos fenómenos, como ven, son muy complejos y se nos antoja casi imposible que una célula pueda hacer este tipo de cosas, ¿no? Ya una vez que se establecieron, ahora sí empieza una gran proliferación y es cuando se manifiesta la metástasis clínica, es decir, que ustedes la pueden detectar clínicamente por técnicas de imagenología principalmente, ¿no? Ahora, desde el momento en que las células están iniciando una metástasis, la cual consiste en preparar el tejido que se va a invadir, es cuando empiezan los signos clínicos también o se hacen más severos en los pacientes, ¿no? Tanto veterinarios como humanos, cuando empieza el adelgazamiento crónico, el cansancio o fatiga crónica, ¿no? La inapetencia, todos estos signos se dan porque el tumor primario, o sea, el tumor inicial está secretando muchos componentes para preparar el tejido a donde va a ser la metástasis, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos ver pues, el ejemplo del cáncer seno. Entonces podemos ver cómo el tejido empieza a crecer mucho, está evadiendo a las células citotóxicas como la CNK, las CD8, y entonces empieza a escapar, ¿no? Empieza a escapar, empieza a invadir todos estos vasos que se formaron por la angiogénesis. Vemos cómo las células tumorales tienen la capacidad de intravasarse, es decir, introducirse entre las células endoteliales. ¿Cómo lo hacen? Secretan muchos productos, entre ellos productos que aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos, y entonces ingresan al torrente circulatorio, empiezan a circular por todo el organismo y se unen al epitelio vascular del órgano blanco, es decir, el órgano que está preparándose para que lo invadan, ¿no? Entonces, si se fijan a la derecha del... Déjenme ver si encuentro el lapicito este. Uy. Bueno, si se fijan a la derecha, ¿no? ¿Qué es lo que estamos observando? Dice factores sistémicos. Estos factores sistémicos es porque el tumor empieza a secretar diferentes sustancias que entran en el torrente circulatorio y empiezan a cambiar, por decirlo así, los tejidos, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de tumor, son los factores que secretan. Por eso las metástasis no son al azar. Las metástasis son predeterminadas, ¿no? No todos los tejidos son responsivos a los factores que secreta un tumor. Entonces, entre los muchos cambios que existen, son cambios semejantes a los de la inflamación. Entonces, por ejemplo,
el endotelio vascular del pulmón lo que hace es empezar a expresar selectinas que son específicas para las células tumorales. O sea, las células tumorales traen el receptor para esas selectinas, que son adhesinas, y que permiten que la célula tumoral se adhiera. Entonces, esto es igualito al proceso de inflamación. Entonces, ¿cómo sabe una célula llegar a un sitio inflamado? Pues porque hay expresión del endotelio de adhesinas específicas para ellos, ¿no? Por ejemplo, para los neutrófilos o para los linfocitos. Y por eso cuando van rodando sobre el endotelio, se logran atorar. Aquí sucede lo mismo. Los órganos que son responsivos, por ejemplo, el pulmón, expresa adhesinas que permiten que las células tumorales localicen el tejido y se adhieran a él. Y una vez que se adhieren, inician el proceso de extravasación. Y cuando hay extravasación, empiezan a formar el nicho, ¿no?, de una micrometástasis, y poco a poco empiezan a crecer. Aquí vuelven a ser sujetas de una presión inmunológica, pero como son células ya muy resistentes, rápidamente sobreviven a la respuesta inmunológica y entonces empieza un crecimiento persistente, ¿no? Entonces esta imagen está muy bien de cómo ejemplifica en general los pasos de la metástasis, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, las células neoplásicas, para poderse diseminar, necesitan un conjunto de características, ¿no? Entonces ya habíamos visto que debe haber un cambio en sus capacidades funcionales, y ese cambio empiezan con la transición epitelial mesenquimal, y de esta manera son móviles, son invasivas, porque como vimos secretan enzimas como la colagenasa, y entonces van avanzando sobre la matriz extracelular porque la van degradando. Entonces la van degradando y van avanzando rápidamente, ¿no? Las células, como les decía, pueden viajar solas o en grupos, y esos se les conoce como células tumorales circulantes, que pueden ser detectadas. Hay equipos ahora especializados en que ustedes ponen la muestra de sangre del paciente y les pueden detectar cuántas células tumorales circulantes tiene el paciente. Esto es muy importante porque, por ejemplo, a mayor cantidad de células circulantes que detecten, por ejemplo, si un paciente tiene 10,000 células circulantes en una muestra y después al mes le vuelven a hacer otra prueba y en lugar de tener 10,000, ahora tiene 1,000,000 de células circulantes, significa que o ya hay metástasis o la posibilidad de una metástasis está muy cercana, y entonces el tratamiento no está sirviendo y se necesita cambiar, ¿no? Entonces, las células tumorales circulantes, su biología y su detección son muy importantes porque ahora ya permiten predecir si va a haber o no va a haber una metástasis, ¿no? Entonces, las células tumorales, aquí se ve esta imagen, ¿no? Se pueden diseminar solas y son rápidamente cubiertas por plaquetas y tejido de fibrina, o pueden ir en grupos como microtrombos, y entonces también de esta manera pueden circular y resistir mejor el proceso de estar en la sangre, ¿no? Entonces aquí este es un video que le voy a cortar un poco. Este es un video. For a patient with metastatic breast cancer, the course of the disease can be unpredictable. Consequently, accurate information regarding a patient's disease state at any time during therapy is an essential aspect of patient care. Disease progression has traditionally been Bueno, miren, esta determined by imagen es clinical muy padre examination, assessment of tumor size, porque by imaging, ejemplifica todo lo que acabamos de decir, by ¿no? following the levels of certain proteins found in blood known as serum tumor markers. All of these tools are limited in their accuracy and reproducibility. Conventional CT scans, for example, can be used to detect changes in tumor size, but do not provide information regarding the biology of the tumor. Additionally, CT scans are typically done in intervals of several months because they are not sensitive enough to detect tumor volume. Ahí ven cómo la imagenología, pues, es una de las herramientas, ¿no? Es también una tomografía que está detectando la masa tumoral, ¿no? Luego voy a adelantar un poco. Aquí ya empiezan las células tumorales circulantes, ¿no?
To optimize patient care, it is important for doctors to have powerful tools that provide accurate prognostic information for each patient at any time during therapy. In 1889, a surgeon named Stephen Patchett proposed the seed and soil. Esta teoría de seed and soil es una teoría que propuso Page. Es una teoría increíble porque él la propuso en el siglo XIX, cuando ni siquiera se entendía bien lo que era un cáncer, pero él hizo aproximadamente 1000 necropsias de mujeres que murieron por cáncer de seno, y entonces se dio cuenta que las metástasis no eran al azar, sino que tenían órganos blanco específico. Entonces él puso la teoría de seed and soil, que quiere decir que la semilla es la célula tumoral, y el suelo o el lugar donde se va a sembrar es el órgano blanco. Entonces, las células tumorales solo van a crecer en suelos fértiles, quiere decir que solo van a crecer las células cancerosas en tejidos permisivos para que estos crezcan. Entonces, fue el primero que hizo una hipótesis de este tipo, de la metástasis, en decir que se preparaba el terreno para que fuera sembrado por células tumorales, lo cual es increíble que en el siglo XIX haya podido establecer una hipótesis que después de más de 100 años se corroboró que era cierta, ¿no? Entonces, ese es un To mérito describe the tremendo. mechanism by which cancer spreads or metastasizes around the body. The seed refers to cancer cells that break away from a primary tumor in one tissue and eventually establish themselves and begin to grow in the soil of another tissue. This theory has since been validated, with the seeds today referred to as circulating tumor cells, CTCs, the detection of which within the bloodstream can provide new and valuable information to doctors. Bueno, como esta técnica es muy, muy importante para el pronóstico, en medicina veterinaria todavía no se implementa porque es cara todavía un equipo para hacer esto. Ahorita en este video se ve el equipo y cómo se hace la medición. Entonces, la siguiente clase lo vamos a ver, ¿no? Entonces, el viernes vamos a ver completo este video y vamos a avanzar en lo que es la metástasis para ver después la respuesta inmune antitumoral ya en detalle y el cómo se está rompiendo con la inmunoterapia, ¿no? La inmunosupresión. Entonces, si tienen dudas, pues la clase siguiente me las preguntan porque esto es la base de la oncología, ¿no? Las bases moleculares. Entonces, si no tienen dudas, pues nos vemos el viernes. Si tienen dudas, pues me van preguntando, ya sea esa clase o me pueden mandar un mensaje o lo ¿sí? Sí. Bueno, muy Muy bien. bien. Entonces, pues que descansen y nos vemos el viernes. Igual, hasta Igual, doctor, gracias. Gracias, doctor. De nada, que estén bien todos. luego. Gracias, también.